damos la bienvenida al doctor Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Saquicela, ante todo quisiéramos comprobar la calidad técnica con la que su señal nos llega desde Quito. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Yo puedo escucharles bien. Perfecto, doctor Saquicela. Vayamos a este caso tan complejo en el cual existe una sensación general de que Ecuador va a la saga en la investigación por el caso Odebrecht, en la realización de juicios, en las sanciones, incluso en las sentencias que se han dado. Usted tiene en sus manos un nuevo recurso que se ha presentado, un recurso de casación presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass y otros sentenciados en el caso Odebrecht. Quisiéramos que nos comente la importancia de lo que ustedes tienen que dirimir. Buenos días, muchas gracias. Permítame en primer lugar dar un saludo afectuoso a los azuayos y a usted agradecerle por esta entrevista en esta prestigiosa emisora. Luego, en lo que usted consulta, bueno, pues en efecto vale la pena señalar que en este caso del ciudadano ex vicepresidente de la República, ingeniero Jorge Glass, fue condenado por un delito de asociación ilícita. De acuerdo a la ley, particularmente al Código Orgánico Integral Penal, las personas y sujetos procesales tienen derecho a impugnar de la resolución de los jueces. En este caso, han presentado un recurso de casación. Ese recurso de casación tiene por objeto determinar si quizá en la sentencia existen errores de derecho, violaciones a la ley. Este recurso de casación será tratado por los jueces, la jueza Daniela Camacho, la conjueza Janet Santamaría y mi persona. Sin embargo, la conjueza Janet Santamaría hace unos días renunció por situaciones de orden personal, de modo que se tendrá que asignar un nuevo conjuez. Una vez que esté decidido esta situación, diríamos, de constitución del tribunal, nosotros estaríamos convocando a la audiencia oral, pública y contradictoria para escuchar los argumentos de quienes casaron de los recurrentes, así como de la Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado, y sobre esa base adoptar nuestra resolución. Así es que en los próximos días, quizá no demore tanto tampoco, estaremos conociendo y resolviendo el caso que usted refiere. Doctor Saquicela, muy buenos días. ¿Este recurso de casación sería ya una última instancia en este proceso que enfrenta el vicepresidente de la República en el caso de asociación ilícita? Así es, Rosana, este es un último recurso que puede presentar, es decir, luego del juzgamiento y de la sentencia condenatoria puede haber una apelación y luego de la apelación el llamado recurso de casación. Luego de este recurso, para utilizar una expresión coloquial, es la última palabra de los jueces de esta alta corte y de eso ya no existe ningún recurso en justicia ordinaria. Eventualmente podría ser, la ley permite la llamada acción extraordinaria de protección, pero esa acción tiene que ver con un asunto muy distinto a la justicia ordinaria porque tiene por objeto determinar si en un juzgamiento han habido violaciones a derechos constitucionales o al debido proceso. Pero algo que es importante, de ninguna manera, en ningún caso me refiero, eso determina la ley, la acción extraordinaria de protección suspende la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, solamente cuando ya está sustanciado y resuelto el recurso de casación es ya de cierre, es decir, la sentencia se ejecutaría o queda firme. La decisión que ustedes tomarán tiene que ver también con el destino, la cárcel en definitiva en la cual Jorge Glass tendrá que seguir pagando su sentencia. Claro, él se encuentra actualmente privado de la libertad, se encuentra con prisión preventiva, tanto de ese caso cuanto de otro caso que es el conocido como el campo petrolero Zingue. Sin embargo, de conformidad con la Constitución y la ley, se trata de una medida cautelar para garantizar la comparecencia del procesado. En otras palabras, que no vaya a estar prófugo. Pero claro, goza todavía constitucionalmente, me refiero, de la situación jurídica de inocencia hasta que exista una sentencia firme o ejecutoriada. En este caso, existe una sentencia condenatoria, pero como usted bien lo ha señalado, pendiente de un recurso de casación que obviamente resolvería en forma definitiva la situación jurídica del ciudadano Glass.
Doctor Sequicela, el ex vicepresidente de la República, a través de sus abogados, ha venido solicitando el traslado hacia la cárcel de la ciudad de Quito. Él se encuentra retenido en la Tacunga. Él ha advertido problemas en su salud, temas relacionados a la seguridad y sobre todo ha manifestado que su familia estaría en otra ciudad y que él solicita y ha venido insistiendo, como había dicho a través de sus abogados, que se lo traslade. ¿De qué depende esta decisión o el lugar en el cual él debe estar detenido? Bueno, en primer lugar, realmente es algo que formalmente no tengo conocimiento, mal podría pronunciarme, digamos en el sentido de que yo como juez no conozco de esa situación. Exclusivamente voy a conocer en los próximos días el recurso de casación y obviamente pues como corresponde, siendo respetuoso del derecho y de los derechos de los ciudadanos, no puedo tampoco antelar ningún criterio, simplemente doy una explicación de carácter general que me parece importante conozca la ciudadanía. Sin embargo, en términos generales, las personas procesadas pueden pedir este tipo de cambios de los centros de rehabilitación social, considerando ciertos aspectos que tienen que ver con su salud, aspectos familiares y su seguridad. Y quienes deben resolver eso deberán hacerlo en la medida en que se justifiquen estos aspectos. Pero más allá de esto, lo que hay que tomar en consideración es que por ahora es una prisión preventiva. Repito, medida cautelar de privación de libertad con la finalidad de garantizar la comparecencia de él dentro del proceso hasta que se sustancien y concluyan los procesos. En el evento que exista ya una pena privativa de libertad como sanción, entonces ahí sí empezará la ejecución de la pena y desde luego podrían revisarse o no estos aspectos que prevé la ley. Eso hay que ser muy claro, la ley prevé, pero dependerá de los casos en que se justifique o no. Doctor Sequicela, hay casi 2 decenas de altos funcionarios de lo que fue el gobierno de Rafael Correa prófugos. Entre ellos está también Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, ex secretario de Comunicación, quien se sacó el grillete, burló a las autoridades ecuatorianas. Quisiéramos conocer de qué manera influye este otro aspecto de la falta de seguridad jurídica en el Ecuador, que ha permitido tanta impunidad dentro del proceso de análisis y decisiones que ustedes como jueces deben tomar en estos casos. Bueno, yo creo que lo que usted asevera es una generalización que creo que no es adecuada, ¿no? Yo pienso que la Corte Nacional, es necesario puntualizar, no actúa de manera corporativa, no es un órgano colegiado. Cada juez tiene casos de estos, sea de manera unipersonal o mediante tribunal, de conformidad con la ley, dependiendo de los casos. Y yo creería de que en definitiva pues, cada juez y cada tribunal deberá responder por sus actos. En lo personal he conocido varios casos, como usted dice, Gustavo, de altos funcionarios y consideramos que simplemente nosotros hemos dado una respuesta de conformidad con el derecho, nada más que eso. Existe mucha preocupación y yo comprendería que es absolutamente legítima por parte de la ciudadanía respecto de que eventualmente puedan haber procesamientos y que las personas procesadas huyan, no respondan a la justicia. Está, doctor Sequicela, perdóname la interrupción, pero está muy actual el caso de Alexis Mera, que justamente la ciudadanía ha reaccionado ante la decisión de jueces de enviarlo a su casa. El criterio generalizado, esto es opinión pública, no es decisión de estamentos de justicia, pero la ciudadanía considera que esto pone en un alto riesgo nuevamente el hecho de que un funcionario público acusado de cosas muy graves pueda finalmente evadir a la justicia ecuatoriana. Mire, realmente de las medidas cautelares es algo complejo que los ciudadanos debemos entender. La justicia y la ley determina que la prisión preventiva es una medida cautelar para la gran presencia del procesado al proceso. Hemos dicho, ¿qué más determinan las leyes? Que estas medidas cautelares no pueden ser por regla general, sino de forma excepcional, porque en criterios
incluso de instrumentos internacionales, estas medidas cautelares no pueden ser como penas consideradas como penas anticipadas. De modo tal, pero también es justo de aquí viene algo importante, que el juez, cada juez, en cada caso concreto, debe hacer una valoración adecuada para saber si en efecto amerita o no dictarse una prisión preventiva. Entonces eso depende de varios aspectos en el caso concreto, es decir, si es que el procesado tiene o no un peligro real de fuga, si justifica o no un arraigo que se llama, es decir, que le vaya a garantizar que está arraigado a su ciudad, a su país y que en definitiva no vaya a huir. Pero lo que yo estoy expresando es muy importante determinar, como digo, yo comprendo la preocupación ciudadana, como ciudadano también que soy, como hombre de formación jurídica, pero esto que acabo de decir está en las leyes, está en la Constitución y la ley. Por lo tanto, si cabe decir, el juez, mire de ahí la palabra jurisprudencia, el juez debe ser tan prudente, acertar tanto en su decisión para saber en qué caso debe decidir para no afectar los derechos de los ciudadanos procesados y por otra parte para no afectar el interés de la sociedad o de las víctimas de un delito y para que el mismo no quede en la impunidad. Ahora, Sobre doctor el caso Saquicela, puntual, Gustavo y Rosana, ¿sí? Sí, doctor Saquicela, quizás esta preocupación y este malestar colectivo responde a lo que ha venido viviendo el país en estos últimos días, con una serie de personas procesadas que terminaron literalmente huyendo, escapando del país, un mal funcionamiento, en este caso, de las otras medidas interpuestas, como es el uso del grillete electrónico. Vimos lo que pasó con Fernando Alvarado, con todas las facilidades, pudo retirarse el grillete y salir del país. ¿Cuánto debe o puede incidir este tipo de situaciones que ya ha venido experimentando el país a lo largo de estos últimos tiempos en esta toma de decisiones por parte de los jueces? Ha sido muy claro mi posición jurídica, personal, como juez. A mí me parece que esta medida debe tener una prudencia necesaria para, de un lado, respetar los derechos de un procesado y para, por otro, evitar la impunidad. Esa es una posición personal y en lo que a mí respecta, en los casos concretos que yo he llevado, yo creo haber aplicado, debo decirlo, en forma adecuada, en forma correcta. No puedo yo responder, yo soy un juez más por toda la Corte Nacional ni por todo el país. Y respetuoso, en este caso concreto, ustedes preguntan, porque eventualmente podría llegar a conocer en otro momento procesal. Entonces, sobre esto no quiero hacer un juicio de valor. Doctor Saquicela, sobre otro aspecto de actualidad, el día de ayer la empresa Odebrecht de Brasil ha exteriorizado a través de una comunicación al gobierno ecuatoriano de que está dispuesta a reparar al Estado ecuatoriano por todo el daño que se ha hecho con el caso Odebrecht, señalando que lo hará de acuerdo con un acuerdo de cooperación que se suscribió en el año 2016 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. ¿Cambia esta situación en algo los aspectos de carácter legal? Pensaríamos de antemano que no, pues un delito, si es que se roba una gallina, para tomar un ejemplo, y se la devuelve, no es que el delito desaparece. Pero ¿qué incidencia en todo caso tendría esta actitud de Odebrecht de haber decidido reparar al Estado ecuatoriano? ¿Y en qué medida además debería darse esta reparación? Me parece muy interesante lo que usted consulta, Gustavo, y en efecto también le asisto la razón en lo que usted empieza diciendo, de que de ninguna manera desaparece el delito que podría haberse cometido. Me permito explicar brevemente porque es un asunto de real importancia. Partamos de que esta empresa Odebrecht, como es conocido por los ciudadanos, realmente ha escandalizado a América, porque en definitiva se dice que existía todo un departamento encargado de sobornar a altos funcionarios para conseguir contratos por parte de esta empresa. ¿Qué significa esto? Significa que sin duda, y doy razón, digo, a los ciudadanos, al país, que exige respuestas, que exige justicia en problemas de corrupción tan
tan graves como en este caso que se señala de la empresa Odebrecht. Ahora bien, yo creo que hay dos aspectos relevantes. De un lado, los ciudadanos y la justicia, ¿qué es lo que demanda? Lo que se llama la reparación integral. Es decir, que exista una indemnización, que exista un aspecto económico en favor del país por los perjuicios que se causan. Eso es lo que se llama como reparación integral. Que dicho sea de paso, en todos los procesos, cuando existe una sentencia además, hay la reparación integral. Miren ustedes, Gustavo y Rosana, que no es solamente la pena privativa de la libertad, sino también la reparación integral. Pero de otra parte, pues ciertamente, si es que existe el convenio de cooperación eficaz y existe investigaciones por parte de la Fiscalía en el caso de la empresa Odebrecht, pues naturalmente, luego de los procesamientos, tendrá que haber, si es que existen las pruebas del caso, hablo jurídicamente, una sanción a la empresa. De modo tal que, como usted bien manifestaba, el asunto de la reparación integral no excluye la posibilidad de haber pruebas sean dados por un delito. Déjenme decirles que precisamente yo fui parte del tribunal que condenó al ciudadano excontralor Carlos Polis por la acusación fue de haber recibido 10 billones por parte de la empresa Odebrecht. Y este tribunal que condenó al ciudadano Polis y su hijo ordenó que se remita la información y expediente a la Fiscalía General del Estado para que precisamente investigue la conducta de los personeros de la empresa Odebrecht, porque yo creo que la razón y el sentido común determina que si es que ellos tenían esta trama de corrupción, también van a responder de conformidad con la ley y no solamente altos funcionarios. Ese es el criterio jurídico que debe darse y el tratamiento que debe darse a este caso, de acuerdo a su pregunta, Gustavo. Muchas gracias, doctor Saquicela. No sé si algo más quiere usted agregar para nuestra audiencia. Bueno, yo nada más quiero, gracias por su consulta, indicar de que, mire, aquí hay una preocupación de los ciudadanos que yo como tal, como ciudadano, comprendo como el que más, de que en definitiva se exige justicia. Esa exigencia es absolutamente legítima y justa. Sin embargo, siempre se deberá analizar caso y caso, porque más allá de la presión ciudadana que puede haber, los jueces tenemos la enorme responsabilidad de dar las respuestas apegadas a derecho. Yo estoy ya 1 año y medio como juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y puedo tener virtudes y vicios, defectos como cualquier ciudadano, incluso en mi formación jurídica, pero trato de hacerlo de la manera más profesional, con el mayor estudio, con el mayor cuidado y algo clave, Gustavo y Rosana, guardando la independencia que debe tener un juez para poder cumplir su labor. Por eso yo les agradezco esta entrevista, porque me permite precisamente como ciudadano, como funcionario público, rendir cuentas, cabe decir, de nuestra labor, porque nosotros nos debemos a los ciudadanos en un servicio público tan delicado como es la justicia. Ahora, eso doctor, nada más, muchas gracias, Gustavo. Sí, doctor Saquicela, antes de despedirnos, ustedes como jueces están próximos a ser parte de un proceso de evaluación desde el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo valora usted o evalúa cuáles son las reflexiones que tiene usted respecto de esta evaluación sobre los 80 puntos mínimos que deberán tener para poder continuar en funciones y también quizás alguna reflexión sobre cómo influyen o inciden otras instancias del Estado, como es el caso de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría, como pudimos ver recientemente, solicitando en este caso una sanción, una observación a los jueces que toman ciertas decisiones? Hablamos hace un momento del caso de Alexis Mera y precisamente se dio esta situación. Bueno, yo Rosana, creo que debo hablar como me corresponde, hablar en derecho y de la manera más objetiva. Mire, en mi posición personal, yo creo que todo funcionario público, y así lo ha dicho incluso la doctora Carolina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, todo funcionario público debemos rendir cuentas. Es decir, sobre esto no hay que tener ningún temor y ninguna oposición. Tenemos que rendir cuentas a la sociedad, ¿sí? Eso, un primer aspecto. En lo personal, no tengo absolutamente ningún
reparo en aquello. Yo digo más bien, es nuestro deber ético como funcionarios públicos rendir cuenta a la ciudadanía. De otra parte, me parece que el propio Consejo de la Judicatura, y eso me complace haber escuchado, ha dicho algo que también es apegado a derecho. Lo que han dicho es de que de ninguna manera se puede afectar la independencia judicial. Esto es fundamental en un Estado democrático. ¿Qué quiere decir con esto de independencia judicial? Lo que pasa es de que no podrían entrometerse en las decisiones como tales de los jueces, en las decisiones jurisdiccionales, porque esto podría poner en peligro un Estado de Derecho. Algún ciudadano se preguntará, pero ¿y qué pasa si un juez resuelve injustamente o se equivoca en su decisión? Para eso existen los recursos, la apelación, la casación, es posible la nulidad, etcétera, para poder reclamar justicia. Así se encuentra organizado, un sistema de justicia. De manera que en su momento, pues nosotros observaremos sencillamente que esa evaluación, esos parámetros se encuentren de conformidad con la Constitución y la ley. Pero como digo, incluso nosotros pues todos los días cuando estamos en nuestras audiencias que son públicas, los ciudadanos pueden observar nuestro trabajo, los medios de comunicación hacen seguimiento de nuestro trabajo y de nuestra gestión. Esa es la opinión que yo tengo al respecto. Muchas gracias al doctor Iván Saquicela. Él es juez de la Corte Nacional y en este caso conjuntamente con otro tribunal del cual nos acaba de informar uno de sus miembros ha desistido. Conocerán el recurso de casación presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass por el caso de asociación ilícita con Odebrecht.